Hola a todos. Soy Isabella. Dicen que la intuición femenina es un superpoder, pero yo creo que a veces el amor actúa como una venda, una mordaza que nos impide ver lo que tenemos delante de las narices. Si estás escuchando esto y piensas que tu familia es perfecta, que tu marido es un santo y que tu hermana es tu mejor amiga, te pido que escuches mi historia hasta el final. Porque yo pensaba exactamente lo mismo. Yo vivía en un cuento de hadas. Tenía la casa, el dinero, el marido guapo y exitoso. Pero lo que no sabía es que mi castillo estaba construido sobre un cementerio de mentiras. Y los fantasmas que lo habitaban no eran desconocidos. Eran las personas que se sentaban a mi mesa cada Navidad. Esta es la crónica de cómo perdí una familia falsa para encontrar mi propia verdad. Suscríbete, porque lo que vas a oír hoy hará que mires a tu pareja con otros ojos esta noche. Todo comenzó una noche de tormenta en noviembre de 2016. Lo recuerdo como si fuera ayer porque yo acababa de recibir la peor noticia de mi vida. Esa mañana, Alejandro y yo habíamos ido a la clínica de fertilidad. Llevábamos 3 años intentando tener un bebé. 3 años de termómetros, de calendarios de ovulación, de esperanza y decepción mensual. El médico fue brutalmente honesto. Isabella, tus óvulos no son viables. La probabilidad de un embarazo natural es casi nula. Llegué a casa destrozada. Me sentía incompleta, rota como mujer. Alejandro, mi marido perfecto, mi arquitecto exitoso, me abrazó en el sofá. No importa, mi amor, me dijo, besándome la frente. Nos tenemos el uno al otro. Eso es suficiente. Yo le creí. Creí en su consuelo. No sabía que mientras me abrazaba, él ya estaba pensando en otra cosa. O mejor dicho, en otra persona. A las 11 de la noche, sonó el timbre. Era mi hermana pequeña, Lucía. Tenía 19 años en ese momento. Era la oveja negra de la familia, rebelde, fiestera, inestable. Siempre estaba metida en problemas, siempre necesitaba dinero. Pero yo la adoraba. Desde que nuestra madre murió, yo había sido más una madre que una hermana para ella. Abrí la puerta. Lucía estaba empapada por la lluvia, temblando como una hoja, con el rímel corrido por toda la cara. Isa, ayúdame, sollozó. La hice pasar. Le preparé un té caliente. Alejandro bajó las escaleras en pijama, con esa mirada de preocupación paternal que tan bien sabía fingir. ¿Qué pasa, Lucía? ¿Te has metido en líos otra vez?, preguntó él. Su voz sonaba tensa, pero yo lo atribuí a la preocupación. Lucía se agarró a su taza de té con las 2 manos. Estoy embarazada, soltó. La palabra resonó en el salón silencioso como un disparo. Yo sentí una punzada de envidia dolorosa. Yo, que daría mi vida por un hijo, no podía. Ella, que apenas sabía cuidarse a sí misma, iba a ser madre. La vida era cruel. ¿De quién es?, pregunté, tragándome mis lágrimas para ser la hermana fuerte. Lucía miró al suelo. Se mordió el labio. No lo sé seguro, un chico de un festival. Un italiano. Marco. Se fue al día siguiente. No tengo su teléfono. Empezó a llorar más fuerte. No puedo tenerlo, Isa. Soy una niña. No tengo trabajo. No quiero ser madre. Voy a arruinar mi vida. Miré a Alejandro. Esperaba ver enfado, juicio. Él siempre era muy crítico con la irresponsabilidad de Lucía. Pero no vi enfado. Vi cálculo. Se sentó a su lado. Le puso una mano en el hombro. Tranquila, Lulú, le dijo suavemente. Usó ese apodo cariñoso que siempre me había molestado un poco. Todo tiene solución. Entonces, Lucía levantó la vista y me miró. Sus ojos brillaban con una súplica desesperada. Isa, tú quieres un bebé. Tú tienes todo lo que yo no tengo. Una casa, un marido increíble, estabilidad. Hizo una pausa dramática. Adóptalo. Quédatelo tú. Yo lo llevo 9 meses, pero es para ti. Se queda en la sangre. Será mi sobrino, pero tu hijo. El mundo se detuvo. Era una locura. Era ilegal en muchos sentidos si no se hacía bien. Era arriesgado. Pero era un bebé. Un bebé de mi sangre. Miré a Alejandro, esperando que fuera la voz de la razón. Alejandro, es una locura.
Empecé a decir. Pero él me interrumpió. Me miró con una intensidad que me desarmó. Isabella, piénsalo. Es el destino. Hoy nos dijeron que no podíamos tener hijos. Y esta noche, tu hermana nos trae este regalo. Es un milagro. Se acercó a mí, me cogió las manos. Podemos hacerlo. Cuidaremos de Lucía durante el embarazo. Ella vivirá aquí. Nadie tiene por qué saber los detalles. Será nuestro hijo. Acepté. Acepté porque estaba desesperada por ser madre. Acepté porque confiaba en ellos. No sabía que estaba firmando mi propia sentencia de muerte emocional. No sabía que ese milagro no era obra del destino, sino el resultado de meses de traición bajo mi propio techo. Lucía se mudó con nosotros al día siguiente. Y así comenzó la obra de teatro más macabra de mi vida. Los siguientes 9 meses fueron una mezcla extraña de felicidad y ansiedad. Lucía vivía en la habitación de invitados, pero su presencia llenaba toda la casa. Alejandro se transformó. Se convirtió en el padre embarazado perfecto. Demasiado perfecto. Estaba obsesionado con el bienestar de Lucía. Lucía, no comas eso, es malo para el bebé. Lucía, tienes los pies hinchados, déjame que te dé un masaje. Yo lo observaba desde la puerta, sintiendo una mezcla de gratitud y celos. Es tan bueno, pensaba. Se preocupa tanto por nuestro futuro hijo. Qué ingenua fui. No se preocupaba por nuestro hijo. Se preocupaba por su hijo y por su amante. Había señales. Claro que las había. Ahora, mirando atrás, las veo tan claras como luces de neón. Recuerdo una tarde que volví temprano del trabajo. Entré en casa en silencio. Escuché risas en el piso de arriba. Fui a la habitación de Lucía. La puerta estaba entreabierta. Lucía estaba tumbada en la cama, con la camiseta levantada, mostrando su barriga de 6 meses. Alejandro estaba sentado a su lado, con la mano sobre su piel desnuda. Le hablaba al bebé. Vas a ser fuerte. Vas a ser un campeón, como papá. Lucía le acariciaba el pelo a Alejandro con una ternura que no era de cuñada. Cuando entré, empujando la puerta, se separaron como si les hubiera dado una descarga eléctrica. «Isa», exclamó Alejandro, poniéndose rojo. El bebé estaba dando patadas. «Se mueven mucho hoy». «Sí», dijo Lucía, bajándose la camiseta rápidamente. «Casi me rompe una costilla». Yo sonreí. «Déjame tocar». Puse mi mano donde había estado la de Alejandro. El bebé se movió. Lloré de emoción. Ellos se miraron por encima de mi cabeza. Una mirada de alivio. Una mirada de complicidad criminal. Mateo nació en una mañana de primavera. Fue un parto difícil. Yo estuve en la sala, sosteniendo la mano de Lucía. Alejandro estaba al otro lado, pálido, sudando más que ella. Cuando el bebé salió y lloró por primera vez, Alejandro se derrumbó. Lloró como un niño. «Es perfecto», susurraba. «Es mío, es nuestro». Lucía cumplió su parte del trato. Renunció a sus derechos. Firmamos los papeles de adopción. Mateo se convirtió legalmente en Mateo de la Vega, hijo de Isabella y Alejandro. Los siguientes 7 años fueron los mejores de mi vida. O eso creía. Mateo era un niño de luz. Inteligente, sensible, cariñoso. Tenía los ojos oscuros de Alejandro y la sonrisa traviesa de Lucía. La genética es fuerte, decían los amigos. Se parece mucho a su tía. Y a su padre, añadía yo. Alejandro era un padre devoto. Llevaba a Mateo al fútbol, le enseñaba a dibujar planos, quería que fuera arquitecto como él, le leía cuentos cada noche. Nuestra vida era de anuncio. Casa con jardín, perro, vacaciones en la playa. Lucía venía a vernos a menudo. Era la tía Lulú, la divertida, la que traía regalos caros, comprados con el dinero que yo le prestaba y nunca me devolvía. Mateo la adoraba. A veces, cuando estaban los 3 juntos jugando en el jardín, yo sentía un frío extraño. Me sentía fuera. Como si ellos 3 tuvieran un lenguaje secreto, una conexión invisible. Alejandro me abrazaba por la cintura y me decía: «Mira qué familia hemos construido, Isa. Todo gracias a ti». Y yo me derretía. Pero la mentira tiene patas cortas.
O en este caso, riñones débiles. Fue poco después del 7º cumpleaños de Mateo. Empezó a estar cansado. Un niño que nunca paraba quieto, de repente se quedaba dormido en el sofá a las 5 de la tarde. Estaba pálido. Se quejaba de dolor de espalda. Son dolores de crecimiento, dijo el pediatra al principio. Pero una noche, Mateo se despertó gritando. Su orina era oscura, casi color café. Lo llevamos a urgencias a toda velocidad. Alejandro conducía como un loco, saltándose semáforos. Yo iba atrás, abrazando a Mateo, rezando. En el hospital, le hicieron pruebas. Muchas pruebas. El nefrólogo, el doctor Vargas, salió con cara grave. Señores, Mateo tiene una insuficiencia renal aguda grave. Sus riñones están fallando. Parece una condición genética rara que ha permanecido latente hasta ahora. ¿Genética?, pregunté. Pero en mi familia no hay antecedentes. Puede venir por cualquier rama, dijo el médico. Lo importante ahora es estabilizarlo. Necesitará diálisis. Y a corto plazo, un trasplante. Esa palabra cayó sobre nosotros como una losa de hormigón. Trasplante. Alejandro se apoyó en la pared, deslizándose hasta el suelo, tapándose la cara. No puede ser, no mi hijo. Yo me mantuve fuerte. Las madres no tienen el lujo de derrumbarse. Haremos lo que sea, dije. Yo le daré mi riñón. O su tía Lucía. Somos su sangre. El médico asintió. Empezaremos las pruebas de compatibilidad mañana mismo. Necesitamos encontrar el mejor match posible. Cuanto más cercano genéticamente, mejor. Llamé a Lucía. Vino corriendo. Lloraba histéricamente, más que una tía normal. Salvadlo. Haced lo que sea, gritaba. Esa noche, mientras Mateo dormía conectado a las máquinas de diálisis, vi a Alejandro y a Lucía hablando en el pasillo. Estaban discutiendo en susurros agresivos. Cuando me acerqué, se callaron. ¿Qué pasa?, pregunté. Nada, dijo Alejandro rápido. Lucía está asustada por la operación. La estoy calmando. Me mintieron a la cara. Otra vez. No estaban asustados por la operación. Estaban asustados por las pruebas de ADN. Sabían que la ciencia iba a entrar en esa habitación. Y la ciencia no sabe guardar secretos. Los días siguientes en el hospital fueron una tortura china. El sonido de los monitores, el olor a desinfectante, la cara pálida de mi niño en esa cama enorme, todo era una pesadilla. Nos hicieron las pruebas a los tres, a mí, a Lucía y a Alejandro. Alejandro insistió en hacerse la prueba también. Pero tú no eres familia biológica, cariño, le dije. Es casi imposible que seas compatible. Él evitó mi mirada. Nunca se sabe, Isa. Quiero sentir que hago algo. No puedo quedarme de brazos cruzados. Pensé que era un acto de amor desesperado. Ahora sé que era un intento de controlar la narrativa. Quería saber si su secreto estaba a salvo en su sangre. Pasaron 48 horas. Las 48 horas más largas de mi vida. Yo pasaba las noches en el sillón de la habitación de Mateo. Alejandro apenas aparecía por allí. Decía que tenía que trabajar para pagar las facturas médicas, pero luego me enteré de que se pasaba las horas en el bar del hospital o hablando por teléfono con Lucía. La tensión entre ellos era palpable. Se miraban con miedo. Yo estaba demasiado preocupada por el riñón de Mateo como para analizar sus comportamientos extraños. Mi prioridad era la vida de mi hijo. Finalmente, el doctor Vargas me llamó. Era media mañana. Yo estaba en la cafetería, intentando comer un sándwich que me sabía a cartón. Señora de la Vega, ¿puede subir a mi despacho? Necesito hablar con usted sobre los resultados de compatibilidad. ¿Voy a buscar a mi marido y a mi hermana?, pregunté, levantándome de un salto. Hubo un silencio al otro lado de la línea. No, dijo el doctor. Su voz era extrañamente formal. Prefiero hablar con usted a solas primero. Es un asunto delicado. Ese asunto delicado me hizo temblar las piernas. ¿Y si ninguno éramos compatibles? ¿Y si Mateo se moría? Subí en el ascensor sintiendo que me faltaba el aire. El doctor Vargas me recibió de pie. Cerró la puerta con llave. Eso me pareció muy raro.
Siéntese, Isabella. Tenía varios papeles sobre la mesa. Gráficos de colores, listas de números. Doctor, por favor, no me asuste. ¿Hay donante? ¿Puedo dárselo yo? El doctor se quitó las gafas y las limpió lentamente. Estaba ganando tiempo. Isabella, tengo buenas y malas noticias. La mala es que usted no es compatible. Su grupo sanguíneo y sus anticuerpos reaccionarían violentamente contra el órgano de Mateo. El rechazo sería inmediato. Sentí las lágrimas brotar. Maldita sea. ¿Y Lucía? Es su madre biológica. Lucía. El doctor dudó. Lucía es compatible parcialmente. Podría ser una opción, pero sus propios riñones muestran signos de estrés. No es la donante ideal. Sería arriesgado para ella y el riñón podría no durar mucho en Mateo. Entonces, ¿tenemos que esperar a un donante cadáver? No tenemos tiempo, grité, desesperada. No, dijo el doctor. Levantó la vista y me miró fijamente a los ojos. Tenemos un donante perfecto. Un match de 6 puntos. Es algo que rara vez vemos, incluso entre hermanos. ¿Quién? Pregunté, confundida. El doctor empujó un papel hacia mí. Su marido. Alejandro. Me quedé mirando el papel sin entender. ¿Alejandro? Pero, eso es imposible. Debe ser un error. Alejandro es su padre adoptivo. No tienen vínculo de sangre. El doctor suspiró. Se inclinó hacia adelante. Isabella, soy médico. Creo en los datos. Y los datos que tengo aquí son inequívocos. He repetido la prueba 2 veces porque yo tampoco me lo creía. Señaló 2 columnas de números idénticos en el papel. Estos marcadores genéticos, los alelos hola, se heredan. La mitad del padre, la mitad de la madre. Mateo tiene la mitad exacta de Lucía, y la otra mitad exacta de Alejandro. El silencio en la habitación se hizo ensordecedor. Solo oía el zumbido de mi propia sangre en los oídos. ¿Qué está diciendo?, susurré. Estoy diciendo que Alejandro no es solo el padre adoptivo de Mateo. Es su padre biológico. Con una probabilidad del 99,99%. Mi cerebro intentó rechazar la información. Era demasiado grande, demasiado horrible. No puede ser, dije, riéndome nerviosamente. Lucía se quedó embarazada de un turista italiano. Alejandro y yo estábamos casados. Estábamos intentando tener un hijo. Él me quiere. El doctor me miró con una pena infinita. El ADN no miente, Isabella. Las personas sí. De repente, todas las piezas del rompecabezas cayeron en su sitio con un estruendo brutal. El turista italiano que desapareció. La devoción obsesiva de Alejandro por el embarazo de Lucía. Las miradas. Los susurros. La negativa de Alejandro a que abortara. Todo queda en familia, había dicho él. Dios mío. Se había estado acostando con mi hermana pequeña. En mi casa. En mi cama quizás. Mientras yo lloraba por no poder ser madre, él había dejado embarazada a mi hermana. Y luego, me habían hecho adoptar a su hijo bastardo, haciéndome creer que era un acto de caridad. Me habían convertido en la niñera de su pecado. Sentí que iba a vomitar. Me levanté tambaleándome y corrí a la papelera de la esquina. Vomité todo el desayuno. El doctor se acercó a ayudarme, pero le aparté. No me toque, jadeé. Necesito pensar. Isabella, dijo el doctor suavemente. Sé que esto es devastador. Pero Mateo necesita ese riñón. Y Alejandro es el único que puede dárselo. Me limpié la boca con el dorso de la mano. Me erguí. La tristeza dio paso a una furia fría, helada, mortal. Lo sé, dije. ¿Ellos lo saben? ¿Les ha dicho los resultados? Aún no. Quería hablar con usted primero. No les diga nada, ordené. No les diga que sabe lo de la paternidad. Solo dígales que Alejandro es compatible. Pero... es mi condición, doctor. Si quiere salvar a mi hijo, hágalo a mi manera. Yo me encargaré de mi marido y de mi hermana. Usted solo preocúpese del trasplante. El doctor asintió, asustado por la mirada que debía tener en ese momento. Salí del despacho.
Ya no era la Isabella dulce. Ya no era la esposa confiada. Era una madre herida. Y era una mujer engañada que acababa de descubrir que toda su vida era una farsa. Iba a bajar a esa sala de espera. Iba a mirarles a la cara. Y no iban a ver nada en mis ojos. Porque la venganza se sirve mejor cuando la víctima sonríe. Bajé las escaleras en lugar de usar el ascensor. Necesitaba tiempo. Necesitaba recomponer mi máscara. Cada escalón era un recuerdo que se envenenaba. Escalón 1, nuestra boda. Lucía era mi dama de honor. ¿Ya se acostaban juntos entonces? Escalón 2, el día que compramos la casa. Alejandro insistió en que tuviera una habitación de invitados grande. ¿Para ella? Escalón 3, las noches que Alejandro decía tener mucho trabajo en el estudio y Lucía se quedaba a dormir en casa para hacerme compañía. Me sentía sucia. Me sentía estúpida. Me sentía violada emocionalmente. Llegué a la planta baja. Me detuve frente al espejo del baño. Me retoqué el maquillaje. Puse un poco de color en mis mejillas pálidas. Tú puedes, me dije a mi reflejo. Hazlo por Mateo. Primero el riñón. Luego la sangre. Mateo era lo único puro en esta historia. Él no pidió nacer de una traición. Él era mi hijo, sin importar la biología. Y yo iba a salvarlo, aunque tuviera que sacarle el riñón a Alejandro con mis propias manos. Entré en la sala de espera. La escena que vi me revolvió el estómago. Estaban sentados en un banco, en una esquina apartada. Alejandro tenía la cabeza apoyada en el hombro de Lucía. Ella le acariciaba el pelo, susurrándole algo al oído. Sus piernas se tocaban. No parecían cuidados preocupados. Parecían una pareja. Una pareja unida por el miedo y la culpa. Me detuve un segundo para observarles. Para grabar esa imagen de traición en mi mente para siempre. Hice ruido con los tacones al acercarme. Se separaron de un salto. La culpa es un resorte rápido. Isa, dijo Alejandro, poniéndose de pie. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué tardaste tanto? Estábamos asustados. ¿Qué ha dicho el médico?, preguntó Lucía, mordiéndose una uña. Les miré. Les sonreí. Una sonrisa que no llegaba a mis ojos. Tengo noticias, dije con voz tranquila. Hay donante. Vi cómo sus hombros se relajaban. Gracias a Dios, suspiró Lucía. ¿Quién? Tú. No. Yo no soy compatible. Hice una pausa dramática. Disfruté del silencio. Eres tú, Alejandro. Alejandro se quedó blanco como el papel. Yo, su voz fue un hilo. Sí. El doctor Vargas dice que es un milagro médico. Una coincidencia genética de 1 entre 1.000.000. Eres compatible al 100%. Me acerqué a él. Le puse la mano en el pecho. Sentí su corazón latir desbocado. Es increíble, ¿verdad, cariño? Es como si fueras su padre. Vi el pánico en sus ojos. Él sabía que yo sabía. O al menos, sospechaba que yo podía saberlo. Pero no podía decir nada. Estaba atrapado en su propia mentira. Si decía no puede ser, tendría que explicar por qué no puede ser. Si decía que bien, estaba aceptando donar el órgano. Lucía empezó a toser nerviosamente. Bueno, eso es genial, ¿no? Lo importante es salvar a Mateo. Exacto, dije, girándome hacia ella. Lo importante es Mateo. Y qué suerte que Alejandro tenga una genética tan parecida a la tuya, Lucía. Casi diría que sois familia. Lucía se puso roja. Claro, somos familia política, balbuceó. En fin, corté la charla. La operación es mañana a primera hora. Alejandro, tienes que ingresarte ya. Te van a hacer el preoperatorio. Alejandro asintió, todavía en shock. Sí, claro. Lo haré. Por Mateo. Por Mateo, repetí. Esa noche fue surrealista. Alejandro ingresó en una habitación. Yo me quedé con él un rato, fingiendo ser la esposa preocupada. ¿Tienes miedo?, le pregunté, mientras se ponía la bata de hospital. Un poco, admitió. Es una operación grande. No te preocupes, le dije, acariciándole la cara. El sacrificio merece la pena. Estás dando vida a tu hijo adoptivo.
Eso te redimirá de todos tus pecados, ¿no crees? Él me miró bruscamente. ¿Qué quieres decir? Nada, cosas mías. La gente dice que donar un órgano limpia el karma. Salí de la habitación antes de que pudiera responder. Fui a la capilla del hospital. No soy muy religiosa, pero necesitaba silencio. Me senté en un banco y saqué mi teléfono. Llamé a mi abogado. Carlos, soy Isabella. Necesito que prepares unos papeles urgentes. Divorcio. Custodia completa. Y una demanda por daños morales y fraude. Isabella, ¿qué ha pasado? Son las 10 de la noche. Mi marido es el padre del hijo de mi hermana. Y mañana le va a donar un riñón. Quiero que los papeles estén listos para cuando despierte de la anestesia. Hubo un silencio al otro lado. Joder, dijo el abogado. Voy a la oficina ahora mismo. Colgué. Me sentí poderosa. Durante 8 años había sido la víctima ciega. Mañana, sería la verdugo. Alejandro iba a entrar en ese quirófano con una vida, y iba a despertar en otra completamente distinta. Iba a perder un riñón, una esposa, una casa y una reputación en un solo día. Y Lucía. Lucía iba a perder a la única persona que siempre la había protegido, yo. Volví a la habitación de Mateo. Dormía plácidamente. Me senté a su lado y le cogí la manita. Mañana tendrás un riñón nuevo, mi amor, le susurré. Y una vida nueva. Solo tú y yo. Sin mentiras. Me quedé dormida en el sillón, velando armas para la batalla final. La mañana de la operación amaneció gris y lluviosa, como si el cielo supiera que ese día una familia iba a morir para que un niño pudiera vivir. Se llevaron a Alejandro y a Mateo a las 7 de la mañana. Ver las 2 camillas alejarse por el pasillo fue una imagen que nunca olvidaré. En una iba mi hijo, la víctima inocente. En la otra iba mi marido, el traidor, que iba a redimirse con su propia carne. Me quedé sola en la sala de espera de la zona quirúrgica. Bueno, sola no. Lucía estaba allí. Mi hermana pequeña. La niña a la que yo peinaba antes de ir al colegio. La adolescente a la que cubrí cuando llegaba tarde de fiesta. La mujer que se había acostado con mi marido y me había entregado el fruto de su engaño envuelto en una manta de mentiras. Lucía lloraba. Lloraba con ese llanto ruidoso y teatral que siempre usaba para conseguir lo que quería. Tengo miedo, Isa, sollozó, intentando agarrarme la mano. Tengo miedo de que les pase algo. Yo retiré mi mano como si su piel fuera ácido. No me toques, dije. Mi voz sonó tan fría que incluso yo me sorprendí. Lucía me miró, confundida por mi rechazo. ¿Isa? ¿Qué te pasa? Estamos juntas en esto. Me levanté. No podía estar sentada a su lado. Vamos a la cafetería, ordené. Necesito café. Y tú necesitas dejar de actuar. ¿Actuar? No estoy actuando, estoy asustada por mi hijo, digo, por Mateo. Ese lapsus. Mi hijo. La miré con una sonrisa torcida. Vamos abajo, Lucía. Ahora. La cafetería estaba casi vacía a esa hora. Nos sentamos en una mesa del fondo, lejos de las enfermeras que cotilleaban en la baja. Lucía se pidió un té de manzanilla para los nervios. Le temblaban las manos tanto que derramó un poco en la mesa. Yo la miraba fijamente. Estaba disfrutando de este momento. El momento antes de la ejecución. Lucía, empecé, hablando suavemente. ¿Recuerdas cuando mamá murió? ¿Recuerdas lo que me prometiste en el funeral? Ella parpadeó, sorprendida por el cambio de tema. Que siempre estaríamos unidas. Que nunca nos mentiríamos. Exacto, asentí. Nunca nos mentiríamos. Me incliné hacia adelante, invadiendo su espacio personal. Entonces, dime la verdad ahora. Mírame a los ojos y dime quién es el padre de Mateo. Lucía se puso pálida. Su taza tintineó contra el plato. Ya lo sabes, es Marco, el italiano. Mientes, la corté. No hubo ningún italiano. No hubo ningún festival. Hubo noches en mi casa. Hubo momentos en los que yo estaba trabajando o durmiendo. Hubo traición. Saqué mi teléfono. Tenía una foto del informe de ADN que le hice a escondidas en el despacho del médico.
Se la puse delante de la cara. Mira esto, Lucía. El médico me lo enseñó ayer. 99,9% de compatibilidad paterna con Alejandro. ¿Sabes lo que significa ese número? Significa que no hay duda. Significa que Dios, o la ciencia, o el karma, os ha pillado. Lucía miró la pantalla. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero esta vez eran lágrimas de terror puro. La máscara se rompió. Isa, déjame explicarte. Cállate, golpeé la mesa con la mano. No te atrevas a darme excusas baratas. No me digas que fue un error. Un error es tirar un vaso de leche. Acostarte con el marido de tu hermana durante meses no es un error, es una elección. Ella rompió a llorar, escondiendo la cara entre las manos. Yo era joven, tenía 19 años, él me prestaba atención, tú siempre estabas ocupada con tu trabajo, con tu obsesión por ser madre, yo me sentía sola, él también se sentía solo. Él se sentía solo, repetí con asco. Yo estaba intentando darle un hijo. Me estaba pinchando hormonas cada día. Y mientras tanto, él te consolaba a ti en mi cama. Fue solo un tiempo, cuando me quedé embarazada nos asustamos mucho, confesó ella entre sollozos. Pensamos en abortar. Pero Alejandro dijo que no. Dijo que podíamos arreglarlo. Que si te dábamos el bebé, tú serías feliz y nosotros podríamos expiar nuestra culpa. ¿Expiar vuestra culpa? Me reí, una risa amarga y dolorosa. ¿Me disteis a Mateo como un regalo de consolación? ¿Me convertisteis en la madre de vuestro bastardo para sentiros mejor con vosotros mismos? Lo hicimos por amor a ti, gritó ella. No. Lo hicisteis para salvaros el culo. Para no tener que admitir la verdad y destruir la familia perfecta. Me usasteis, Lucía. Me usasteis de incubadora emocional, de niñera, de cajero automático, durante 8 años. Me habéis robado mi vida. Lucía intentó agarrarme la mano de nuevo. Isa, por favor, perdóname. Somos hermanas. Mateo está bien, tiene una buena vida. Alejandro le está dando un riñón ahora mismo. Estamos pagando el precio. Olvidemos esto. Sigamos como antes. Me levanté, tirando la silla hacia atrás con ruido. Nunca más, dije. Esa hermana que conocías murió en el momento en que vi ese papel. Tú ya no eres mi hermana. Eres la amante de mi ex marido. Y una vez que Mateo salga de ese quirófano, voy a asegurarme de que paguéis cada segundo de mentira. ¿Qué vas a hacer?, preguntó ella con miedo. Voy a quitaros todo, dije. Empezando por él. Salí de la cafetería dejándola allí, llorando sobre su té frío. Subí a la sala de espera de la UCI. Quedaban 3 horas de operación. 3 horas para planear mi nueva vida. Y el funeral de la vieja. La operación terminó a la 1 de la tarde. El doctor Vargas salió sonriendo. Todo ha salido perfecto. El riñón está funcionando. Mateo está estable y fuerte. Respiré por primera vez en días. Mi hijo estaba a salvo. ¿Y Alejandro?, pregunté por obligación. Está despertando en la sala de recuperación. Ha preguntado por usted. Voy a verle, dije. Entré en la habitación de Alejandro. Estaba pálido, con vías en los brazos y un vendaje en el costado. Parecía vulnerable, pequeño. Al verme entrar, intentó sonreír. Sus ojos estaban vidriosos por la anestesia. Isa. Susurró con voz pastosa. ¿Cómo está, el niño? Me acerqué a la cama. No le toqué. Me quedé de pie, cruzada de brazos, mirándole desde arriba. Mateo está bien. Su nuevo riñón funciona de maravilla. Alejandro suspiró de alivio y cerró los ojos un momento. Gracias a Dios, lo hice, Isa. Lo salvé. Sí, dije. Salvaste a tu hijo. Él abrió los ojos de golpe. La niebla de la anestesia se disipó un poco ante la tensión de mi voz. A nuestro hijo, corrigió. No, Alejandro. A tu hijo. Al hijo que tuviste con mi hermana hace 8 años. El monitor cardíaco a su lado empezó a pitar más rápido. *BPP.Isa, ¿de qué estás hablando? Estoy mareado. No te hagas el tonto. Ya no. Lucía me lo ha confesado todo en la cafetería.
Y el doctor me enseñó el ADN. Sé que es tuyo. Sé que me engañasteis. Alejandro intentó incorporarse, pero hizo una mueca de dolor intenso y cayó de nuevo en la almohada. Isa, déjame explicarte, fue hace mucho tiempo, yo era estúpido. ¿Estúpido? Eras mi marido. Eras el hombre en el que yo confiaba mi vida. Y te follabas a mi hermana pequeña bajo mi techo. Te quiero, gritó él, con lágrimas en los ojos. Te juro que te quiero. Cuando ella se quedó embarazada, no sabía qué hacer, tenía miedo de perderte. Pensé que si adoptábamos al niño, todo saldría bien. Mira qué felices hemos sido estos años. Hemos sido una familia. Saqué el sobremanila de mi bolso. El que mi abogado me había traído hacía una hora. Lo tiré sobre su pecho, justo encima de las sábanas blancas. ¿Qué es esto?, preguntó, temblando. Tu carta de libertad, dije. Son los papeles del divorcio. Quiero que los firmes en cuanto puedas sujetar un bolígrafo. No. Isa, no puedes dejarme ahora, acabo de donar un órgano. Es el precio del alquiler, Alejandro. Has vivido en mi vida de prestado durante 8 años. El riñón es el pago por el hijo que me colaste. Estamos en paz con Mateo. Pero tú y yo hemos terminado. Él empezó a llorar desesperadamente. No voy a firmar. Voy a luchar por ti. Voy a luchar por la custodia de Mateo. Soy su padre biológico. Me acerqué a su oído. Bajé la voz a un susurro letal. Si intentas luchar, si intentas acercarte a un juez, te juro por la vida de Mateo que publicaré todo. Enviaré el informe de ADN a tus padres, que son tan religiosos y conservadores. Lo enviaré a tus socios del bufete de arquitectura. Lo pondré en Facebook. Todo el mundo sabrá que eres un depredador que dejó embarazada a su cuñada adolescente y luego engañó a su esposa estéril. Hice una pausa para que asimilara la amenaza. Te quedarás sin familia, sin trabajo y sin amigos. Serás un paria social. ¿Quieres eso? ¿O prefieres firmar, irte calladito y conservar un poco de dignidad? Alejandro me miró con terror. Vio en mis ojos que no era un farol. Vio que la Isabella dulce había muerto y que delante de él había una leona protegiendo su territorio. Eres cruel, murmuró. He tenido buenos maestros, respondí. Tienes 24 horas. Cuando te den el alta, quiero que tus cosas estén fuera de mi casa. Lucía ya está haciendo las maletas. Me di la vuelta y caminé hacia la puerta. Isa me llamó una última vez. ¿Alguna vez me perdonarás? Me detuve, con la mano en el pomo. El perdón es para los errores, Alejandro. Lo que tú hiciste fue una estrategia. Y las estrategias no se perdonan. Se derrotan. Salí de la habitación, dejándole solo con el sonido rítmico de su propia vergüenza. Los días siguientes fueron una vorágine. Alejandro firmó. El miedo al escándalo social fue más fuerte que su deseo de pelear. Era un hombre cobarde al principio y lo fue hasta el final. Me cedió la casa, que de todas formas estaba a mi nombre en gran parte. Aceptó un régimen de visitas muy restringido para Mateo y acordó una pensión alimenticia sustancial. Lo más irónico es que, al firmar el divorcio y reconocer la paternidad biológica en privado para el juzgado, tuvo que admitir legalmente su adulterio. Fue su firma final en el acta de defunción de nuestro matrimonio. Lucía fue otra historia. Ella no tenía nada que perder, así que intentó jugar la carta emocional. Se presentó en mi casa 2 días después de que Mateo volviera del hospital. Yo estaba en el jardín, viendo a Mateo jugar tranquilamente, todavía estaba débil, pero feliz. Lucía se agarró a la verja como una presa enjaulada. Isa, déjame verle. Soy su madre, gritó. Mateo levantó la vista. Tía Lulú. Vete adentro, cariño, le dije a Mateo con calma. La tía está, un poco enferma hoy. Mateo, obediente como siempre, entró en casa. Me acerqué a la verja. Lucía tenía mal aspecto. Ojeras, el pelo sucio. Sin mi apoyo financiero y emocional, se estaba desmoronando rápido. ¿Cómo puedes ser tan fría?, me escupió. Me has echado de casa. Alejandro me culpa a mí de todo. Dice que yo le seduje. Ahora estoy sola. Bienvenida al mundo real, Lucía, le dije.
donde las acciones tienen consecuencias. Voy a decirle a Mateo la verdad, amenazó ella. Voy a decirle que yo soy su madre real. Que tú eres una impostora. Ese fue su error. Amenazar a mi hijo. Saqué mi móvil. Adelante. Díselo. Y luego yo le contaré cómo su madre real quería abortarlo porque le estorbaba para irse de fiesta. Le enseñaré los mensajes que me mandabas pidiéndome dinero a cambio de no desaparecer. Le contaré que su padre y tú sois unos mentirosos patológicos. La miré fijamente. Si te acercas a Mateo, pediré una orden de alejamiento. Tengo pruebas de tu inestabilidad emocional, Lucía. Tengo años de transferencias bancarias que demuestran que te he mantenido. Ningún juez te dará la custodia. Solo conseguirás traumar al niño. Lucía bajó la cabeza. Sabía que había perdido. Solo quería que fuéramos una familia, sollozó. Lo éramos, dije, sintiendo una punzada de dolor real en el pecho. Pero tú la quemaste hasta los cimientos. Se dio la vuelta y se marchó arrastrando los pies. Fue la última vez que la vi en persona. Me enteré después de que se mudó a otra ciudad, a casa de una amiga lejana. La relación entre ella y Alejandro, nacida en la oscuridad y el secreto, no sobrevivió a la luz de la verdad. Se odiaban mutuamente. Él la culpaba de su ruina, ella le culpaba de su cobardía. Se destruyeron el uno al otro, y yo solo tuve que sentarme a mirar. Tuve que contárselo a la familia extendida. A mis tíos, a mis primos. No quería chismes. Quería controlar la narrativa. Les reuní y les dije la verdad, sin adornos. Alejandro y Lucía tuvieron una aventura. Mateo es hijo de ambos. Me engañaron para adoptarlo. La reacción fue de shock absoluto. Hubo indignación, hubo lágrimas. Pero al final, todos se pusieron de mi lado. La traición era demasiado grande, demasiado bíblica, para ser ignorada. Alejandro y Lucía fueron excomulgados de la familia. Nadie les invitaba a cumpleaños, nadie les llamaba. Se quedaron con lo que sembraron, soledad. Han pasado 2 años desde la operación. Si venís a mi casa hoy, veréis un hogar diferente. Ya no es la mansión perfecta de revista que tenía con Alejandro. Es una casa vivida. Hay juguetes en el suelo, hay un perro que sube al sofá, hay ruido y risas. Mateo tiene 9 años ahora. Está completamente recuperado. Corre, salta, juega al fútbol. Tiene una cicatriz en el costado, donde le pusieron el riñón nuevo. Él la llama su herida de guerra. Yo la llamo el precio de la verdad. Alejandro ve a Mateo un fin de semana al mes. Es un acuerdo frío. Él llega, recoge al niño, lo lleva al cine y lo devuelve. Mateo vuelve a veces confundido. Mamá, papá dice que me echa de menos. Dice que por qué no vivimos todos juntos. Yo le siento en mi regazo y le explico con paciencia, cariño, los adultos a veces cometen errores que no se pueden arreglar con pegamento. Papá y yo somos más felices separados. Y tú eres más feliz si nosotros estamos tranquilos. No le he contado la verdad sobre su origen biológico. No todavía. Es demasiado pequeño para cargar con el peso del incesto emocional y la traición de sus padres. Para él, yo soy su madre. Punto. Y tiene razón. Madre no es la que pone el óvulo. Madre no es la que comparte ADN. Madre es la que se queda. Madre es la que sostiene la mano en el hospital cuando tienes miedo. Madre es la que te hace sopa cuando tienes fiebre. Madre es la que lucha por ti contra dragones, aunque esos dragones sean su propia hermana y su marido. He empezado a salir con alguien. Es un hombre sencillo. Profesor de literatura. No tiene dinero, no tiene un coche lujoso. Pero es honesto. Le conté mi historia en la segunda cita, esperando que saliera corriendo. Me escuchó en silencio. Me cogió la mano. Eres la mujer más valiente que he conocido, me dijo. Y por primera vez en años, me sentí vista. No como la víctima, no como la engañada, sino como la superviviente. A veces, por la noche, cuando la casa está en silencio, pienso en Lucía. Me pregunto si es feliz. Me pregunto si piensa en el hijo que abandonó 2 veces, una al nacer y otra al traicionar a la mujer que lo criaba. Espero que encuentre la paz. Pero espero que la encuentre lejos de mí.
Si estás escuchando mi historia, quiero que te lleves algo contigo. No ignores tu intuición. Esas pequeñas señales, esas miradas furtivas, esa sensación en el estómago que te dice que algo no encaja, escúchalas. La verdad duele. Duele como un puñetazo en la cara. Pero la mentira es un cáncer. Te mata despacio, en silencio, mientras sonríes en las fotos familiares. No tengas miedo de romper tu vida si está construida sobre cimientos podridos. Da miedo quedarse sola. Da miedo empezar de cero. Pero os juro que la soledad de la verdad es infinitamente mejor que la compañía de la mentira. Hoy, miro a mi hijo y sé que es mío. No por sangre, sino por amor. Y ese es el vínculo más fuerte del mundo. Soy Isabella. Y esta es mi familia real. Pequeña, imperfecta, pero verdadera. Gracias por escucharme.